106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Como decíamos al inicio, cada voto cuenta en esta recta final de la campaña electoral que mañana concluye el sábado, jornada de reflexión, y el domingo, cita con las urnas. A pesar de la cercanía de las elecciones, todavía hay un importante porcentaje de indecisos que no tiene claro a quién van a votar. Saludamos ya al candidato de Nueva Canarias AMF al Senado por Fuerteventura, David Perdomo. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy acto importante aquí en la isla con ese diputado número 176. Sí, viene a firmar el manifiesto que tenemos de defender Canarias. Y vamos a tener una pequeña reunión, haremos lectura, luego la firma del manifiesto, atender a los medios de comunicación y bueno, supongo que también Pedro explicará un poco las bases de ese manifiesto. Ese número 176 les ha dado a ustedes bastante cancha en esta legislatura que concluye. Sí, a nosotros y sobre todo consideramos que a los canarios, porque al final Pedro Quevedo con la labor, con esa, nosotros llamamos matemáticas parlamentarias, esa aritmética parlamentaria que se nos ha dado, nos dio la oportunidad de poder aprobar unos presupuestos generales del Estado y nosotros lo que hicimos fue, en este caso Pedro, con el trabajo de otros compañeros como Fermín o como el mismo Román, gente que hay detrás que no siempre se sabe, se les ven las caras, se visibiliza. Sacar unas partidas económicas muy interesantes para Canarias y tener una serie de beneficios que al final no son dádivas, sino que creemos que no nos merecemos menos. Al poder influir en esos presupuestos y en esa decisión, pues consideramos que lo más oportuno era traer para Canarias importantes inversiones, importantes partidas presupuestarias. Quizás la más llamativa, la más sonada, la más de marketing, la más comercial, el 75% de bonificación en transporte marítimo y aéreo a la península. Recordemos que el año anterior lo habíamos conseguido a nivel interinsular. Y el transporte bonificado del 100% de mercancías también, con lo cual partimos de una situación de igualdad al poder llevar las mercancías a la península con un 100% de bonificación. En ese 75%, ustedes lo que proponen ahora es ahondar todavía más y extender, ¿no?, esa bonificación también a canarios y canarias que estén en la península, quizá de forma temporal, y quieran venir también a visitar a sus familias. Sí, nosotros ya lo sabíamos anteriormente y es verdad que bueno, en las negociaciones pasa eso también un poco, que uno cede en un 50 y otro cede en otro 50 y llegamos a un camino intermedio. Entonces, en aquel momento no pudimos conseguirlo, pero para nosotros era también una obligación conseguir que no solo, porque este logro del 75% es para los residentes en Canarias y ahora lo que queríamos era que el resto de canarios que en este caso estaban fuera, no siempre son por situaciones, por gusto, vamos a decir, a veces es porque tienen el médico allí, a veces es porque han tenido que trasladarse por cuestiones laborales, hay multitud de situaciones y nosotros pensamos que para defender Canarias también había que defender a los canarios que están fuera. Por eso la reclamación que vamos a hacer a partir de ahora, si nos da la oportunidad, es la obligación de servicio público. La obligación de servicio público. Saludamos también al candidato a la presidencia del Cabildo, Alejandro Jorge. Buenos días. Buenos días. Que ha tenido un poquito de dificultad en encontrar aparcamiento en la zona. A estas horas suele ser un poco complicado. Estábamos hablando de la figura de este diputado 176 que viene hoy a firmar ese manifiesto por Canarias y cómo están de alguna forma pivotando la campaña también, centrándose un poco en los logros que ha conseguido, ¿no? Como un diputado se ha distinguido tanto, ¿no?, en un parlamento. Los partidos políticos, y sobre todo no los partidos políticos en sí, sino los políticos y las políticas, la población tiene una percepción de ellos y de ellas que hablamos mucho, pero luego las aportaciones son pocas. Y esto es una generalidad. En todas las organizaciones políticas existe gente muy competente y muy fuerte y que trabaja mucho, y existen partidos pues muy fuertes y que también trabajan, está claro. Pero lo más importante, lo que es irrefutable, es hablar pero con hechos. Entonces, claro, usted habrá visto durante toda esta campaña electoral mucha literatura, muchas personas hablando, pero al final
muy pocas pueden hablar de hechos. Y en concreto, en la provincia de Las Palmas, con hechos, solo puede hablar una, que es Pedro Quevedo. Pedro Quevedo ha conseguido lo que no ha conseguido ni un solo diputado del resto de las organizaciones políticas. Y eso es así. Cuando hablamos del diputado 176 o el diputado del 75%, nos estamos refiriendo a que si Pedro Quevedo no hubiera estado en el Congreso de los Diputados, hoy no estaríamos viajando a precios mucho más asequibles a los que viajábamos con anterioridad. Eso quiere decir que hay que buscar también otros controles para que las compañías tengan, digamos, un precio ya no solo de referencia, sino atribuido a un servicio público. Evidentemente que sí. Pero es que cuando estamos hablando, por ejemplo, de accesibilidad en la isla de Fuerteventura, Pedro Quevedo ha conseguido 800.000 euros para la isla de Fuerteventura con nombres y apellidos, para un plan de accesibilidad insular. Ningún otro diputado de ningún otro partido puede hablar de ello. ¿Qué ocurre? Que estos diputados, lo digo con todo el respeto del mundo, van a ir a Madrid y lo que van a votar es lo que diga el grupo parlamentario. No van a votar en contra ni de Pedro Sánchez, ni de Pablo Casado, ni de Pablo Iglesias, ni de Albert Rivera. Van a votar lo que digan. Y si hay una medida contraria a Canarias, no van a romper la disciplina de voto. Van a votar lo que digan. En cambio, Nueva Canarias está libre de eso, porque solo tiene un objetivo, que es defender los intereses de Canarias en el Congreso. Para los líderes de esos partidos que he mencionado, lo que hay en la provincia de Las Palmas que puede salir el domingo son números. Necesito 4 aquí, 3 allá, 7 en el otro lado, 10 en la otra provincia, para ver si sumo la mayoría y el bloque que me interesa, pues gana. En cambio, para Nueva Canarias no. Para Nueva Canarias tiene que seguir estando Pedro Quevedo en el Congreso para que sigamos siendo imprescindibles para la gobernabilidad de España y que para que haya, en este caso, o no haya ningún problema en cuanto a las conquistas que han sido alcanzadas en la pasada legislatura. Y esa es la realidad de la necesidad de que Pedro Quevedo siga en el Congreso de los Diputados, porque no se la juega Nueva Canarias, se la está jugando Canarias. David Perdomo también apuntaba la posibilidad o esa reivindicación para que sea de alguna forma un servicio obligatorio. ¿Esto qué significaría? ¿Blindarlo? Sí, vamos a ver, lo más interesante, después ya como te digo, en las negociaciones cada quien tendrá que quizás que ceder y solo si estás en una situación de poder podrás exigir algo más. La idea que nosotros manejamos, que barajamos con los matices que pueda haber, es que pase como quizás pasa en Cerdeña o en otras islas que hay en el Mediterráneo, que para conectar con sus países tienen un precio de referencia, un precio blindado, porque ellos entienden la singularidad que es residir en una isla. Es cierto que quizás nosotros por la distancia no nos encontramos en la situación que se pueden encontrar ellos y que cada quien tendría que buscar su fórmula, pero también es verdad que si la senadora María José López Santana logra sacar adelante el acta de senadora de nuevo, había propuesto una comisión de insularidad y de regiones ultraperiféricas, lo cual sin duda desde la Cámara Alta como una Cámara territorial nos daría el poder de negociación para establecer ese tipo de beneficios. Se iniciaba la campaña electoral aquí en Fuerteventura, la iniciaban ustedes con el presidente de la formación, con Román Rodríguez, lanzando un mensaje bastante contundente. Votar a la coalición canaria es echar el voto a la basura. Un mensaje bastante duro cuando en Fuerteventura, por lo menos, ustedes no nos tienen tan acostumbrados a esa dureza, ¿no? Pero tiene una explicación. Primero, cada persona que deposita su voto en la urna tiene que respetarse el sentido de su voto y nosotros respetamos ese sentido del voto. La expresión de echar el voto a la basura es porque Coalición Canaria, y no en los votantes, sino Coalición Canaria, sabe perfectamente que no tiene ni una sola posibilidad de obtener el diputado en la provincia de Las Palmas. No la tiene. ¿Nosotros qué hemos hecho en la provincia de Santa Cruz? Para no desvirtuar el mensaje de la importancia de la presencia nacionalista en Madrid, hemos optado por no presentarnos en la provincia de Santa Cruz. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que nosotros no teníamos opciones de sacar el diputado. Claro, se podría decir, pero es que la gente tiene que votar.
pero en política hay que ser serio y uno tiene que saber cuáles son sus aspiraciones. Es como si mañana dice, por ejemplo, cualquier partido, con todo el respeto del mundo, pero por ejemplo el PASMA, que nosotros defendemos muchos postulados del PASMA, y mucho antes que incluso estuvieran aquí en Fuerteventura, pues hay que mirar nada más que los programas. Es como si me dicen ustedes que el PASMA va a ganar las elecciones en España. Usted me diría, mire Alejandro, podría entrar en el Congreso, pero no va a ganar, ¿no? Y como esto es por circunscripciones, nosotros hemos decidido no presentarnos en Santa Cruz. Porque pero de alguna forma lo hacen para beneficiar el voto nacionalista. Para concentrar el voto nacionalista y garantizar la presencia nacionalista de Canarias en Madrid. Porque si no estamos en Madrid, va a ocurrir lo que ha ocurrido siempre, que aquí seremos poco menos que una colonia. Y nos ningunearán, tendremos un montón de problemas, y los diputados que salgan de esos partidos estatales, lo que harán en Madrid es justificar, que es lo que harán, lo que hagan sus líderes en Madrid. Por tanto, nosotros decidimos no presentarnos allí, y Coalición Canaria sabe que al Congreso de los Diputados no tiene ninguna posibilidad. Entonces, votar a Coalición Canaria es que ese voto no contabilice, o peor, que ese voto beneficie a la derecha y a la extrema derecha. Y eso es lo que tiene que saber el votante de bien de Coalición Canaria, que en un momento determinado, en unas elecciones locales, puede optar por ello. Pero que sepan que si quieren nacionalismo y si quieren un representante nacionalista en el Congreso de los Diputados, no hay otra que votar a Pedro Quevedo. Y si quieren que la derecha pueda sumar los 176 y se ningunee definitivamente a esta comunidad, pues entonces voten a Coalición Canaria. Y eso lo sabe Coalición Canaria. Yo hablo con dirigentes de Coalición Canaria. Y ahora me dicen, arrepentidos, que había que haber llegado a algún acuerdo, que es verdad, que se pueden tener diferencias programáticas, incluso hasta en Fuerteventura, pero que a la hora de la verdad en determinadas cuestiones hay que unirse, como lo ha hecho Nueva Canarias en el Cabildo de Fuerteventura, cuando hemos tenido que estar ahí, por ejemplo el PIOF. Nosotros hemos sido los que nos hemos sentado con Coalición y el PSOE les hemos dicho, hay que ponerse de acuerdo. El problema es que ellos no se ponen de acuerdo. Ese es otro. Y por tanto, con este tema, es muy importante cuando decimos lo de tirar el voto a la basura, porque es que realmente ese voto no va a contabilizar. Con lo cual yo le digo a la gente de bien de Coalición Canaria que el domingo vote a Nueva Canarias, al Congreso de los Diputados y aquí en Fuerteventura, al Senado David Perdomo, porque si una senadora en Gran Canaria ha defendido más los intereses de Fuerteventura que el senador y senadora que hemos tenido aquí del Partido Popular, ¿qué no hará un senador de aquí, de Fuerteventura, de Nueva Canarias? ¿Cuáles son las expectativas de ustedes ante estas elecciones generales? ¿El compañero David? No, nosotros, vamos a ver, yo evidentemente, y lo digo con todo el respeto a los demás, no voy a llamar adversarios, a los demás de candidatos de otras formaciones políticas. Si no me viera con posibilidades para ganar, no me presentaba. A mí me hizo bastante ilusión que los compañeros dentro de Nueva Canaria y Fuerteventura consideraran, y AMF, consideraran que era el candidato idóneo, así me lo transmitieron, y a partir de ahí, como he manifestado en alguna otra ocasión, quizás al principio eran más nervios, porque haciendo punta de lanza soy primerizo, pero es verdad que es una ilusión y sobre todo es una responsabilidad, primero para el senador, y después para el diputado, para que Pedro Quevedo vuelva a repetir, porque nosotros a lo que aspiramos o a lo que aspiraríamos el día de mañana, y esto es algo, una reflexión que hemos tenido en las últimas semanas dentro del partido, hay formaciones políticas en otras regiones, como podría ser el caso que más se nos viene a la cabeza, es el PNV dentro del País Vasco, Partido Nacionalista Vasco, ha llegado a tener una fuerza que, por resumirlo muy mucho, deciden gobiernos en España. Y eso no pasa por nada, sino por tener la fuerza que tienen a raíz de los diputados que sacan. ¿Qué quiero decir con esto? Que Pedro Quevedo, quizás en otros lugares de la geografía española, por la labor que ha hecho por Canarias, si lo hiciera por otra tierra, así han llegado noticias de Baleares, han llegado noticias de Murcia, han llegado noticias del País Vasco, que ellos quisieran tener a un Pedro Quevedo en sus formaciones. Entonces, la fuerza que nosotros podríamos adquirir como nacionalismo canario nos daría la oportunidad de reclamar para Canarias ni más ni menos que lo que nos pertenece. Entonces, las expectativas son partir del diputado, sacar el mejor resultado posible y sacar el senador por Fuerteventura también. No solo por Fuerteventura, que repita María José López Santana por Gran Canaria y que salga el Lanzarote también. Nosotros vamos a por todas.
No sé si hay cierta desafección con la política. Estábamos hablando al inicio de la entrevista, fuera de micrófonos, que hay una sensación, yo no sé si con esta Semana Santa de por medio la gente se ha descolgado un poco de la campaña y están las elecciones a la vuelta de esquina, pero casi no nos damos cuenta, ¿no?, de que la cita con las urnas es ya el domingo. La proximidad, quizás la proximidad de las elecciones generales a las elecciones locales, con una Semana Santa de por medio, pues las personas incluso pueden estar algo confundidas, ¿no? Hay personas que pueden preguntar, ¿y a qué se presentan ahora? ¿Qué es lo que se vota ahora, no? Claro, es que estamos hablando de tener 7 urnas en un lapso de tiempo en menos de un mes. Y claro, para los partidos políticos nos decían también, oye, es que los partidos Complicado también... hacer la campaña, Claro, cómo hacen las estrategias, claro, es porque muy se difícil difunden los porque mensajes. Lo hemos tratado alguna vez aquí. Doña Pía, porque el partido nos dicen incluso, oye, ¿y cómo es que están presentando candidaturas locales? Porque es por la proximidad. Porque si hubieran sido las elecciones generales ahora y las locales dentro de 6 meses, uno se centra exclusivamente en las elecciones generales, termina y luego empieza con la presentación de candidaturas locales y demás. Pero como todo ha estado tan junto, pues puede haber un solapamiento de ambas candidaturas, de ambas elecciones, pero las dos son muy importantes. Le voy a contar una anécdota para a sus oyentes, para que sepan la importancia que tiene de que Pedro Quevedo siga en el Congreso de los Diputados. En esta campaña electoral, en la actual, un partido político de Baleares invitó a Pedro Quevedo a ir a Baleares para ponerlo como ejemplo de lo que es un diputado que sabe defender su tierra. O sea, fíjense ustedes, o sea, un partido político de Baleares que quería a Pedro Quevedo en su campaña para promocionar, en este caso, la presencia de un partido de ese corte parecido al nuestro en Baleares. Pero es que el de Murcia dijo que ojalá tener un Pedro Quevedo, le gustaría tener un Pedro Quevedo en Murcia. Pero es que yo he hablado con muchas personas de aquí del País Vasco y me dicen lo mismo. Y me dicen, con el acento que les caracteriza a ellos, que me gusta mucho, que usted también es vasca, me dicen, a mí, dice, que no entienden cómo las encuestas no reflejan ya no un diputado para Nueva Canarias, sino el más votado en la provincia. Dice, porque si llega a estar Pedro Quevedo en el PNV, hubiera ganado las elecciones con 8 o 9 diputados en el País Vasco. Y que no entiende cómo en Canarias se discute a estas alturas si Pedro Quevedo es diputado o no es diputado, que no es razonable. Pero es que he hablado con personas de Cataluña, que del nacionalismo más moderado, que lo hay también, hay muchas personas nacionalistas moderadas en Cataluña, que también me lo dicen, dice, ustedes van a sacar 2 o 3 en la provincia, ¿no? Y claro, las encuestas no lo reflejan, pero yo creo que el votante, además apelo a la responsabilidad del votante de coalición, del votante de Nueva Canaria y de otros partidos, para que el domingo Pedro Quevedo siga siendo diputado. Ayer hubo un debate y estuvo espléndido. Dejó claro que si no estamos en Madrid, no va a haber interlocutor válido, directo, desde las instituciones públicas con Madrid. No lo va a haber. Porque recuerden que el régimen económico fiscal y el Estatuto de Autonomía Canaria son documentos que luego tienen que desarrollarse. Son partidas económicas, muchas de ellas que tienen que, unos mínimos que tienen que venir a Canarias, pero hay que ponerlas en los presupuestos, hay que cumplirlas. No es la primera vez que los gobiernos de turno incumplen los propios convenios firmados con Canarias. Y si no hay alguien allí que diga, aquí estamos los canarios, y si no nos da esto, además es que está claro, si Pedro Quevedo no hubiera sido el diputado 176, Canarias no hubiera tenido lo que tenía, ni lo que tiene. Si no hubiera sido el diputado 176, hoy no hubieran habido 3 millones de euros con nombres y apellidos. ¿Quién iba a pensar? 3,5 millones de euros con nombres y apellidos en Fuerteventura. Usted anunciaba, bueno, vamos a hablar de propuestas concretas de cara al Senado. A mí, bueno, me chocaba al inicio esa defensa que hace usted de la necesidad de reformar el Senado, ¿no? O sea, se postula usted como candidato, pero con la firme idea de modificar, entiendo que sustancialmente, la Cámara Alta. ¿Cuáles son las razones y a qué líneas iría esa reforma? Sí, en realidad es un poco recoger el testigo que ya intentó la compañera María José López Santana de esa reforma del Senado. Por un lado, habíamos hablado de eso, de crear la Comisión de Insularidad y Regiones Ultraperiféricas, y por el otro, dotar al Senado de lo que nos da la sensación que se ha ido perdiendo, que es esa Cámara Territorial que nosotros llamamos, que decimos que es la Cámara Territorial por excelencia.
La reforma no es sino un intento de reactivar y de dinamizar el Senado para que cumpla las funciones de la manera más beneficiosa posible. Recordemos que hace 14 años que no se celebra el debate de Estado de las Autonomías en el Senado y que la compañera senadora por Gran Canaria solicitó un debate monográfico sobre Canarias, como se hizo sobre Cataluña, y no se contestó. Entonces, ¿qué buscamos nosotros con esa reforma? Buscamos que los territorios, cada ¿no? territorio tenga un punto más de soberanía y de autonomía, más si cabe, y que realmente el Senado acabe por cumplir esa función, ¿no? Esa función de Cámara Territorial, y de que todo lo que tú luches por Fuerteventura venga para Fuerteventura. Ujú. Ustedes además crearían una oficina de Senado al servicio de la población de Fuerteventura, reflejando un poco esa modificación que les gustaría hacer e incrementando esa representación. Sí, la idea sería crear la oficina del senador, y sí me gustaría aclarar en este punto, porque tuve que aclararlo en algún momento y aprovecho y lo aclaro Ujú. también, que esa oficina no tendría coste alguno para el contribuyente, que parece que uno como si quisiera llegar y meterse en una oficina, encerrarse, Ujú. contratar a un secretario, una secretaria, y no va a tener coste ninguno, y además es un trabajo que yo podría desempeñar desde instalaciones que ya tenemos nosotros disponibles, y con un Ujú. ordenador y un teléfono móvil a día de hoy te puedes comunicar perfectamente. Y la labor que nosotros queríamos llevar a cabo desde la oficina del senador sería como por una doble vía. Por un lado, una labor pedagógica para explicar al contribuyente y al vecino para qué sirve el Senado y qué podemos sacar para Fuerteventura favorablemente desde el Senado. Y por otra parte, para rendir cuentas y que no sea cada 4 años, o que no tengas tú que consultar la página del Senado, que no todo el mundo sabe dónde está ni dónde Ujú. puede consultarla, para rendir cuentas, pues eso, semanalmente, cada 15 días, porque una de las cosas que hemos llegado a la conclusión es que tú le preguntabas a la gente y tiene un desapego con el Senado, pero claro, también si te pones a ver la labor parlamentaria de los anteriores senadores que han estado por Fuerteventura, y ves que desde el 2011 hasta el 2019 prácticamente se han hecho 11 preguntas, pocas o ninguna intervención, no hay mociones, no hay... Vamos, si yo fuera una persona que no estuviera implicado en la política y me dijeran que ese es el trabajo que ha hecho el Senado por Fuerteventura, pues evidentemente también buscaría que no tuviera. Ujú. Pensaría que no sirve para nada. Al final lo que vienes a creer que es la sensación que hay un poco en el aire. Entonces la oficina del senador serviría también para rendir cuentas, o incluso para recoger las demandas de los ciudadanos para tú volver a llevar al Senado. Más cosas. Hablaban ustedes también de un modelo económico diversificado. ¿Cómo se promueve esto desde la Cámara Alta y cuáles serían un poco las líneas estratégicas de ese modelo? Mira, es cierto que el papel del Senado tampoco es el que nos permite hacer todo para todos, ni vamos a solucionar toda Fuerteventura desde aquí, pero sí podemos conseguir las inversiones necesarias, y tener el papel de mediador que puede tener el senador con distintas administraciones para que lleven a cabo las estrategias. Entonces, si tú quieres diversificar la economía, evidentemente también las líneas programáticas las llevas de acuerdo con los candidatos al Parlamento, con los candidatos al Ujú. Cabildo y con los candidatos a los municipios. Y sobre todo lo que a nosotros no nos cabe ningún tipo de duda es que, independientemente de quién esté en las administraciones, vamos a luchar porque eso se lleve a cabo. Entonces, si tú quieres volver a potenciar el sector primario y la soberanía alimentaria, pues quizás si sabes que el agua de riego es un problema para Fuerteventura, como ya consiguió el compañero Pedro Quevedo, traer 8 millones para riego agrícola, pues seguir potenciando esas inversiones para que no sea un problema. Si Ujú. tienes problemas con las presas o con los estanques, pues conseguir el dinero adecuado para arreglarlo, que después tú te pones de acuerdo con ese papel de mediador que yo decía, te sientas con las administraciones y dices, señores, ¿ustedes quieren de verdad un mejor lugar para Fuerteventura? ¿Quieren de verdad potenciar esto? Vamos a solucionarlo. Y luego, mediante propuestas. Y pasa otra cosa, con el motor económico que a día de hoy es el turismo, sacarle el máximo partido posible con el mínimo impacto para esta tierra.
Más cosas. Se hablaban también de un plan de modernización y renovación que fomente la aparición de nuevas actividades y negocios. Ya existen planes de renovación de este tipo. Se ha aprobado ahora el segundo en Caleta de Fuste. ¿Qué es lo que falla? ¿No son suficientes estos planes que se están llevando a cabo? ¿Qué se podría mejorar en ellos? No, primeramente hacer una valoración de lo que ya está hecho, de si consideramos si funciona o no, y luego nosotros también siempre defendemos una cosa y es hablar con el empresario, hablar con el vecino y que sean ellos los que nos hagan las demandas. Nosotros vamos con con el plan de ofrecer esto. Cuando lleguemos a Madrid nos sentaremos, valoraremos si lo que hay hecho hasta ahora está bien hecho, en qué puede mejorar, en qué puede cambiar y qué es lo que está fallando para solucionarlo. Nos gusta más que nos digan ellos lo que está saliendo bien. Recoger o lo que las no sale bien. aportaciones de la gente, que es un poco también lo que están haciendo a nivel de formación política, ¿no? Reunirse con vecinos, con colectivos para luego establecer, bueno, pues un programa sobre todo de cara a las elecciones municipales. Es más, nosotros incluso nuestros programas electorales hemos recogido a través de las redes sociales, de la página web, hicimos un programa, digamos, valorando las iniciativas y las propuestas que nos hacían llegar no solo las asociaciones y los colectivos, perdón, sino también, es que las personas de a cogí pie. un poquito frío. Los campaña, políticos somos humanos, ¿eh? Entonces nosotros pues recogimos muchas iniciativas de diversa índole para plasmarlas en el programa electoral y en un programa electoral realista. Lo que no se puede hacer es, como el papel lo aguanta todo, nos ponemos a escribir y decimos que vamos a ¿Tendrían las hacer formaciones todo. políticas que llegan al gobierno que cumplir sí o sí los programas electorales? Porque es una de las cosas también que contribuyen a esa desafección con la política, ¿no? Claro. Que uno pone en un papel un programa, uno vota confiado en que eso se vaya a cumplir y luego nadie responde, ¿no? Y no se cuando cumple. no se cumple. Se ha cuestionado, yo he tenido... La obligatoriedad, ¿no? De cumplir con lo que se ha prometido. Se ha cuestionado en alguna ocasión, primero un hecho que nos parece insólito, porque estamos mal acostumbrados, me parece insólito. Había un alcalde en un pueblo, pues no sé si era de Extremadura o de Castilla-La Mancha, no sé, era un alcalde aquí en España que antes de terminar su legislatura cumplió su programa electoral y soltó el acta y se marchó porque ya había cumplido su programa electoral. Y luego se ha manifestado en más de una ocasión que sería una fórmula que a los 2 años, si no se ha cumplido la mitad del programa electoral, que alguien tenga que dimitir. Entonces, por eso, que ahora seguirá explicándolo Alejandro, nuestra mayor preocupación quizás en la hora de elaborar los programas es que sea realista, exactamente, ¿no? Que o sea, responda a las necesidades. porque como bien decía Alejandro, o sea, como el papel lo aguanta todo, pues yo te digo mañana que vamos a hacer aquí viviendas para todo el mundo, que prácticamente no las vas a pagar, y que vamos a coger todos los pisos y se los vamos a quitar a los bancos. Más cuestiones tenemos que ir concluyendo. En materia de juventud, porque usted ha liderado la formación, esta facción dentro de la formación, ¿qué propuestas concretas de alguna forma trataría de revertir o trataría de atender? Habrían distintos rangos de edad dentro de la juventud, porque mira, al final hay jóvenes que ya tienen... hasta los 40 casi, ¿no? Esto de la juventud que se ha ido... Yo tengo 39 y todavía soy joven. Todavía, esto es la cuota. Se considera joven. Al final tiene casi las mismas preocupaciones que tienen los adultos, pero a nuestros niveles y con nuestros matices. Ahora mismo los dos grandes problemas que tenemos, o los que más nos afectan así a bote pronto, si tuviera que decir 3, diría vivienda, educación y sanidad, y con la educación digo formación, no entendiendo educación como solo la educación primaria. Sin duda la primera sería la vivienda. En Fuerteventura nos estamos encontrando por diversos factores con un acceso a la vivienda que se nos está haciendo prácticamente imposible, con lo cual ya no te puedes emancipar de tu casa con toda la problemática que eso conlleva. Después estaría la formación, incluso dentro de la formación, cuando ya la termina, primero tener una formación de calidad. Recordemos que Fuerteventura basa su motor económico en el sector servicios, entonces a mí a veces no me cabe en la cabeza cómo no tenemos de las mejores instalaciones y de las mejores academias, entiendas academias, institutos, encaminadas a este sector, porque prepararía a la juventud. Y oye, yo no me refiero solo, no me entiendas mal, no me refiero al camarero, me refiero que si dentro de un hotel... No, sobre todo lo que se piden también desde las asociaciones empresariales, exactamente, ¿no? Son que sean puestos cualificados de alguna forma y poder formar a los jóvenes de aquí con esos puestos de trabajo que se demandan a
a nivel de Fuerteventura y Exacto. de Canarias en el sector, porque hay mucho paro, pero hay mucha demanda, muchos puestos de trabajo que se ofrecen a personas que no son de aquí porque están mejor cualificadas. Correcto. Con lo cual, bueno, pues habría que de alguna forma tratar de ese desequilibrio, pues Claro, lo cual nos unificarlo. llevaría al tercer paso, al tercer bloque, que sería el trabajo digno, el trabajo que te ofrezca ese bienestar económico y social, el trabajo que no sea precario, entendiendo que como cuando una persona está formada, cuando una persona está capacitada para sentarse frente a ese empresario o incluso establecerse él como empresario, pues podría disminuir esa precariedad laboral que actualmente tenemos en David Fuerteventura. Perdomo, 1 minuto para pedir el voto. Mira, David Perdomo pide el voto para el Senado, para Fuerteventura, y pide el voto para Pedro Quevedo por el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, porque Nueva Canarias ha demostrado que nuestro aval es nuestro trabajo y que cuando nosotros estamos en Madrid somos la voz de Canarias en la capital del reino. Nosotros hemos traído para Canarias beneficios en forma de partidas económicas y hemos sido la voz cantante de Canarias en Madrid. Cuando Nueva Canarias tiene la oportunidad, demuestra con trabajo, con sacrificio, con humildad, que otra Canarias es posible y estamos en Madrid para defender Canarias. Muchas gracias, Alejandro. Jorge, no sé si quiere puntualizar algo. Bueno, yo simplemente, si me permite, dirigirme a sus oyentes, a la persona que va en el coche, a la que está tranquilamente en su casa, en su puesto de trabajo, o que está en algún organismo público y está sintonizando esta emisora, decirle que comprendo que puede haber incluso hasta hastío, ¿no? Que se sienta que se le aborda y que hay muchos partidos políticos que le están pidiendo su voto para los próximos 4 años. Nosotros le pedimos el voto con el aval del trabajo hecho por Pedro Quevedo y por María José López en el Congreso y en el Senado, porque las conquistas de Canarias, con nombres y apellidos, se han conseguido por Pedro Quevedo y por Nueva Canarias, porque tenemos el 75% de los billetes porque está Pedro Quevedo en el Congreso, porque tenemos las subvenciones a las mercancías, porque tenemos 3 millones de euros en la isla de Fuerteventura, 8 millones de euros al agua de riego. Todo eso se ha conseguido por el voto de una persona, de Pedro Quevedo, y por eso pido el voto para Pedro, pido el voto para David, porque no estamos hablando de Nueva Canarias, estamos hablando de que el domingo se la juega Canarias para que siga en España pensando en Canarias porque somos imprescindibles para la gobernabilidad de este país. Ahí quedan los mensajes de esa petición de voto. A escasos mañana concluye la campaña, sábado jornada de reflexión, el domingo cita con las urnas. Exacto. Gracias por haber estado con nosotros, trasladarnos estos mensajes y bueno, ahora la gente ya que piense en su casa. Que Gracias. piensen, sí. Y que vayan a votar, por favor. Eso es importante también, los Sí. indecisos, que no se queden en su casa por lo menos, que hagan un esfuerzo y acudan a las urnas. Gracias. Gracias. Buen día.